Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo y os decíamos en las redes sociales hace muy poquito que aunque teníamos preparado un tema que Carlos tenía muchas ganas de traernos, pues oye, os traemos una pequeña sorpresa que no es mucha porque lógicamente los que nos siguen por Twitter y Facebook ya habrán visto, y es que esa entrevista que teníamos ahí pendiente con los compañeros de Educatribu, pues hoy la vais a poder escuchar. Pero antes de nada, como es costumbre, vamos a presentarnos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, ya estamos en marcha con las entrevistas, a ver si esto va durando y vamos buscando alguna cosilla interesante para traer, como la que vamos a traer hoy en esta entrega ya número 32 de Tiza en los Zapatos. Qué buen ritmo llevamos. Hemos cogido marcha. Hombre, madre mía, esto ya no hay quien nos pare. Eso sí, os vamos a pedir, queridos oyentes, un pequeño favor, aunque os lo pedimos básicamente en cada una de las entregas, y es que nos ayudéis a difundir este podcast. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues bueno, aparte de recomendarlo a amigos, familiares, suegros y cuñados, desde luego lo que podéis hacer es en iVoox, decíamos que le dierais al botoncito del pulgar para arriba, pero algún oyente ya nos ha advertido que como nos escucha desde la aplicación de móvil de iVoox, allí no hay pulgar, allí hay corazoncitos, pues también os podéis dar corazones para de alguna manera ganar esa visibilidad. Y os recordamos, como no, como en cada programa, que nos podéis visitar en tizaenloszapatos.blogspot.com, donde ahí tenéis toda la información sobre este podcast, cómo escucharnos, cómo suscribirse, nuestra promo, redes sociales y, como no, la famosa revista de Flipboard, donde vamos dejando esos artículos que nos llaman la atención o vamos preparando allá ahí en la recámara para poder de alguna manera traerlos aquí a Tiza en los Zapatos. Bueno, como os decíamos, tenemos entrevista, tenemos a Educatribu y Carlos, ¿nos quieres dar algún antecedente antes de meternos de lleno en la entrevista? Sí, bueno, comentar que contamos con Virgilio Marco, uno de los fundadores de este proyecto tan bonito, tan ilusionante y bueno, tan productivo, porque está funcionando muy bien. Y bueno, contar que yo coincidí con él, creo que fue en tu último año. Virgilio, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, muy bien, Carlos. ¿Cómo ¿Fue estás? en tu último año como educador allá en...? Creo que fue el penúltimo, o los dos últimos. Yo creo que los dos últimos. Puede ser. El penúltimo coincidimos en el instituto y el siguiente todavía yo estaba en activo. Y creo que tú estabas ya en algún otro centro, pero nos encontramos varias veces porque eran los tiempos de las movilizaciones de Marea Verde y no era raro que nos encontrásemos en acampadas o en distintas movidas de las que por entonces teníamos que hacer. Entonces, ¿cómo te puedo presentar, Virgilio? Te voy a dar esa oportunidad. Profesor de FP, profesor jubilado, nunca se deja de ser profesor. Soy un profesor de FP que ha trabajado durante 41 años en la enseñanza, 25 en la pública, 16 en la concertada. Los 16 primeros fueron en la concertada, los 25 últimos en la pública. Y bueno, pues ahí está prácticamente lo que ha sido mi vida, y si de alguna cosa puedo hablar, tampoco con grandes sabidurías, pero bueno, sí con una experiencia, pues es de esto. Y es probable, Jaime, que alguno de los fieles oyentes que yo creo que todavía tenemos por ahí de estas primeras etapas de Tiza en los Zapatos, les suene esta voz profunda y grave que tiene Virgilio, porque no es la primera vez que participa en un programa de Tiza en los Zapatos. Exacto. Además, se acordará Virgilio que en aquel directo, además creo que fue el primer y único directo que hemos hecho con Tiza en los Zapatos, ¿verdad? Estuvisteis allí hablando sobre lo que en su momento era el borrador de la LOMCE, hoy ya realidad. Así que fíjate lo que ha llovido, Virgilio. Pues sí, ha llovido y francamente en el terreno de la LOMCE pocas cosas buenas. Sí, aquella entrevista la recuerdo muchas veces. Estuve con Sergio Gómez, un profesor de filosofía del Ítaca,
que luego fue profesor de filosofía de mi hija, además, es un gran compañero y un gran profesional. Y como digo, fue una entrevista que no se me olvida, porque bueno, pues resultó muy entrañable todo y era una primera experiencia también en una radio online. Y francamente resultó pues eso, muy interesante y muy grata. Nosotros también guardamos un gran recuerdo de esos momentos en los que nos veíamos las caras, Jaime. Ahora esto se ha robotizado demasiado. Estas responsabilidades familiares hacen muchas veces imposible el siquiera poder vernos. Bueno, pero todavía podemos escucharnos y compartir. Ahí son otras formas. Francamente aquello era bastante más entrañable, sí. Pero bueno. Un cafecito, unos croissants. Sí, esto es otro ambiente. Pero bueno, esta es un poco la presentación del invitado, del entrevistado de hoy. Ya ves, un poco atípica, Jaime, pero bueno, yo creo que suficiente para empezar aquí. Pues mira, antes de meternos ya de lleno con lo que sería el proyecto de Educatribu, como es habitual, porque además os estará sonando este nombre, ¿dónde lo habré escuchado? Pues lo habéis escuchado en todos los programas en esta cuña, que como no, y como es costumbre, vamos a escuchar ahora mismo. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Bueno, quizás la primera pregunta es obligada, aunque algo se cuenta en la promo, ¿no? Un poco hay esas voces femeninas que comentan esto de compartir materiales en internet. Pero bueno, tú, Virgilio, seguro que no te han hecho nunca esta pregunta, pero ¿de qué se trata Educatribu? ¿Qué tipo de proyecto es? Bueno, pues Educatribu es un proyecto que trata sobre todo de colaborar y compartir y de facilitar la colaboración y los elementos compartidos entre personas que tenemos una concepción relativamente parecida de la educación y que tenemos aspiraciones parecidas, en el sentido de que la educación y el conocimiento pues no debe de ser objeto de negocio. La educación y el conocimiento son una necesidad y son un derecho, una necesidad no solamente individual, son una necesidad de la sociedad. La sociedad necesita que sus ciudadanos tengan educación si quieren ser unas sociedades de ciudadanos libres, competentes, virtuosos, y los ciudadanos necesitan también esa educación para poder participar plenamente en la sociedad. Por lo tanto, un elemento tan imprescindible para que la vida social se desarrolle y para que la vida individual se desarrolle no puede ser objeto de negocio. Esa es la principal idea, y como es una idea compartida por bastantes personas que están dispuestas a poner sus conocimientos y sus trabajos de una manera gratis y voluntaria al servicio de la comunidad, esa es la idea central, ¿no? La idea que movió a poner en marcha Educatribu. Y a partir de ahí, bueno, pues ser una plataforma en la que las personas pudieran dejar sus recursos educativos, en la que las personas pudieran encontrar los recursos educativos de otras, y fundamentalmente esa es la idea. También nuestra aspiración era pues un poco lo que estamos de alguna forma consiguiendo, ¿no? Encontrar a personas con aspiraciones parecidas a las nuestras y ponerlas en conocimiento del resto de la comunidad educativa. Entonces, básicamente estamos hablando de una plataforma en internet que sirve para que cualquiera que quiera colaborar pueda, digamos, subir ahí sus materiales materiales educativos, entiendo. Es decir, que la mayoría de vuestros colaboradores serán docentes o personas que se dedican a la educación, y compartir esos materiales bajo un tipo de circunstancias pues de clasificación, incluso de licencias, puede ser, o ahí es todo bajo licencia. Todo lo que se coloca es con licencia Creative Commons, y por lo tanto es todo material que puede ser utilizado por cualquier persona en las mismas condiciones en las que se ha obtenido. Es decir, si es un material en uso comercial, pues es un material que no puede utilizarse comercialmente. Se comparten las mismas. Es una plataforma bajo las licencias Creative Commons,
y por lo tanto todo lo que allí se coloca está en esas condiciones. No tiene ningún tipo de publicidad, no tiene ningún tipo de patrocinio, ni lo busca tampoco, no tiene ningún tipo de propaganda, no tiene nada más que pues las personas que quieren compartir sus trabajos y los materiales que están ahí disponibles para que sean compartidos. Es importante señalar que así como para depositar materiales en la plataforma es preciso registrarse, para utilizarlos no es necesario ningún tipo de registro, es decir, los materiales accesibles están para cualquier persona con el mero hecho de llegar a la página, accede a educatribu.net, allí localiza materiales para áreas, busca el área que le interesa, el nivel educativo que le interese, desde infantil hasta bachillerato y FP, y bueno, pues localiza el área de su interés, y si alguno de los materiales que hay allí le parecen interesantes, pues lo descarga y lo utiliza a su libre albedrío. Es decir, las descargas no requieren registro y el uso de la plataforma no requiere tampoco ningún tipo de registro. Sí que requiere registro el uso de la plataforma para subir materiales, por una razón muy sencilla, porque en bastantes ocasiones nos encontramos con la necesidad de ponernos en contacto con la persona que ha subido el material, ya sea para clarificar algún extremo o para resolver algún tipo de dificultad que ya hemos podido encontrar, o para cualquier cosa relacionada siempre con el uso de ese material, ¿no? Entonces, si las personas pudieran subir materiales de una forma completamente anónima, pues sería muy complicada esta tarea, y en bastantes ocasiones pues tendríamos que prescindir de algunos materiales útiles sencillamente por no poder clarificar un extremo pequeñito o alguna cosa similar. Y sí, digamos que no pedís un registro para luego utilizar ese tipo de información con otros fines, sino que es todo muy relacionado con el, además con el tema para el que se ha registrado la persona. Los datos necesarios para el registro son muy elementales. Basta con un nombre y unos apellidos, que pueden ser los que se quieran poner, un nombre de usuario y un correo electrónico para mantener el contacto, y a partir de ahí ya está todo, ¿eh? ¿Y cómo surge esta idea? Porque claro, me estás hablando de que te has jubilado, y es un poco quizás extraño de primeras contar que se os podía haber ocurrido un montón de formas de hacer quizás algo muy parecido, pero sin embargo habéis pensado en un entorno tecnológico, una plataforma web. Sí. ¿Esto cómo surge o cómo se surge? Pues surge, en realidad durante los 10, 12 últimos años de mi trabajo ya utilizaba pues las herramientas en la web y trataba de utilizar las nuevas tecnologías, y que entonces se llamaban nuevas tecnologías, y pues cada vez que deseabas localizar algún material, pues el trabajo de búsqueda, de localización, de clasificación de los materiales era bastante importante, ¿no? Durante esos años, en muchas ocasiones eché de menos que existiera algo como Educatribu, y de alguna forma casi espontáneamente, en el momento, en los últimos tiempos, pues surgió la idea de que sería importante que hubiese un proyecto que facilitara el acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Cuando me jubilé, porque mientras estuve en activo pues era complicado que pudiera tener tiempo suficiente como para hacerlo, y cuando me jubilé pues rápidamente, ya lo habíamos hablado antes de estar jubilados con algunos amigos y amigas, con Dolo y con Rubén, ya habíamos hablado de que esto pues sería necesario, y porque los tres compartíamos también el uso de materiales online y este tipo de cosas, y pues en el momento en el que yo me jubilé, que fui el último, le recordé alguna de las conversaciones a mis amigos,
Y rápidamente pues nos pusimos... ¿Os acordáis esto que hablábamos? Sí. Pues venga, que voy en serio, ¿no? Esto... Claro, oye, ¿por qué no hacemos aquello que habíamos comentado tantas veces? Y bueno, ya nos pusimos a la faena. Yo me jubilé en diciembre de 2012, pues en marzo de 2013 comenzamos un poco pues a tomar contacto con gente, a enviar correos a amigos, a otros profesionales, a ver qué les parecería, cómo podría ser, ideas sobre... Bueno, luego ya nos presentamos en las primeras jornadas de Edutopía, unas jornadas de innovación pedagógica que se hace desde un proyecto hermano. Bueno, conocimos a los promotores de esas jornadas. Ellos tenían un proyecto más o menos similar que luego al final pues no ha podido desarrollarse más. Compartimos el interés, nos ofrecieron las jornadas para que presentásemos la idea. En 2013 la presentamos simplemente como una idea y recogimos a personas que podían colaborar. En este sentido, pues el primer año fue un poquito de preparación, de reflexión, y ya en el 2014 pues nos pusimos manos a la obra y bueno, elaboramos el primer proyecto de web que ha estado funcionando hasta hace muy poquito tiempo. Ahora hay un proyecto nuevo del que supongo que hablaremos posteriormente. O sea, la idea casi surgió como una necesidad de trabajo que en el momento en el que pudimos, pues la pusimos en marcha. Así de sencillo. Como todos los grandes proyectos surgen de una necesidad real y personal, ¿no? Vivida de forma personal. En este caso sí. Porque es eso, ¿no, Virgilio? Cuando nos comentabas que inicialmente sois Rubén, Dolo y tú los tres que iniciáis un poco todo este proyecto. Sí, bueno, éramos tres amigos que nos habíamos conocido, compartíamos intereses y habíamos compartido también... En realidad nunca estuvimos juntos en el mismo instituto, Dolo y Rubén sí, pero sí que estuvimos juntos en muchas otras situaciones y... Bueno, pues de alguna forma fue una cosa fácil de hacer, ¿no? Porque, como digo, pues había buena amistad, había mucha compenetración. Rubén había sido profesor de plástica, Dolo había sido profesora de física y en realidad pues de todo el grupo de ciencias naturales. Y bueno, yo tenía pues algo más experiencia, yo era profesor de tecnología en secundaria, había comenzado como profesor de electrónica, entonces pues tenía más experiencia con la tecnología y con este tipo de artefactos, aunque tampoco es que fuese un gran informático, porque ya digo, mi formación era más bien electrónica y además era una formación pues ya bastante antigua. Bueno, si nos ponemos a pensar en la electrónica que se utilizaba cuando yo estudié a la que se utiliza ahora, pues la verdad es que no hay mucha relación, ¿no? Todavía era la electrónica de las válvulas de vacío. O sea, que como uno ya tiene ese... Bueno, nosotros esto lo estudiamos ahora, cuando estudiamos los primeros ordenadores, estaban basados en esta tecnología. ¿Qué te parece, Jaime? ¿Cómo ves este comienzo? ¿Sabías un poco los orígenes de este proyecto, no? La verdad es que los orígenes no, lo que más me ha sorprendido, porque cuando alguien puede iniciar o pensar en un proyecto como este, a lo mejor va a empezar desde lo más abajo, a lo mejor con un blog o como algunos chalados que hacen podcast, pero me ha sorprendido que realmente lo que habéis montado es toda una plataforma. Entonces yo tengo un poco de curiosidad, el por qué elegir el formato en sí, plataforma, por qué ir directamente a lo grande y cómo teníais pensado desde un comienzo, si desde la plataforma que teníais pensado en un comienzo es exactamente lo que tenéis ahora mismo. Bueno, no, en realidad comenzamos con una plataforma y a lo grande porque éramos bastante ignorantes del negocio en el que nos metíamos. Es decir, el mundo de los recursos educativos es tan amplio, tan inabarcable, que nosotros en aquel momento pues francamente no teníamos una idea precisa de la inmensa cantidad y de la inmensa cantidad de recursos y de la gran cantidad de personas que estaban trabajando y que progresivamente se van incorporando, ¿no? Entonces
Pues fuimos a lo grande, pues porque, bueno, nos parecía, desde luego, hombre, sabíamos que nos iba a costar darle contenido real al proyecto, es decir, el proyecto desde el principio nos parecía, pues quisimos cogerlo de una forma ambiciosa porque queríamos cubrir pues todas las etapas, todos los niveles, todas las áreas y, bueno, ya digo, no teníamos una idea muy exacta de lo que eso iba a suponer. Por eso fue el asunto. Luego ya conforme hemos ido trabajando durante estos años, hemos afinado tanto en lo que se refiere pues a la organización de los materiales, al tipo de materiales, y bueno, hasta tal punto que ha hecho en un determinado momento, en 1 año y medio prácticamente, nos dimos cuenta de que la realidad exigía una adaptación importante a nuestra plataforma, porque bueno, pues había cosas que se quedaban fuera, había cosas que estaban mal organizadas. La idea general, digamos, podía seguir siendo buena, pero una gran parte de los contenidos y de los materiales que se estaban produciendo pues no tenían un buen acomodo, ¿no? Entonces ya digo, entrar tan a lo grande fue en parte por ignorancia y porque, bueno, pues la osadía con la que nos presentábamos y la voluntad era muy amplia, y entonces ahí nos lanzamos y bueno, en eso estamos y supongo que todavía duraremos una temporada. Porque a la hora de organizar los contenidos de vuestra plataforma, ¿qué criterio habéis seguido? Si un profesor, un maestro decide ir a vuestra web, ¿cómo va a encontrar esos contenidos? Digamos, los contenidos están organizados en diversos grupos, ¿no? Hay uno que son directamente materiales para trabajar en las áreas, digamos que son archivos, un archivo que puede contener un vídeo, que puede contener un documento Word, que puede contener una hoja Excel, que puede contener pues sencillamente pues un tema, ¿no? Un tema sobre el que se trata. Pues ahí hay una gran cantidad de contenidos, de archivos, ¿eh? Cada archivo, pues ya digo, puede tener una extensión distinta, puede ser de un tipo de aplicación diferente, y esos están organizados por áreas y por niveles, es decir, desde primero de infantil hasta sexto de bachillerato hemos cogido el amplísimo abanico de asignaturas que hay en primero de secundaria, en segundo de secundaria, en tercero, y en cada uno de esos elementos hay como si dijéramos un pequeño contenedor, un directorio en el que están los contenidos con una pequeña presentación, un pequeño extracto del contenido y la posibilidad de visualizarlo previamente antes de descargarlo. Bueno, pues cada un profesor que quiera llega a materiales de área, llega a la página, se encuentra en la página de inicio, ve allí en Educatribu encontrarás materiales de área, pues pulsa sobre materiales de área y le aparece un conjunto de directorios en el que están pues primero ya digo, todas las etapas, pulsa en la etapa correspondiente, localiza el área correspondiente y allí aparece pues el listado de los materiales disponibles de esa área, lo descarga y ya está. Bueno, este es un primer tipo de contenidos. Un segundo tipo de contenidos son webs interesantes o webs en las que puede haber recursos también disponibles. Esto pues lo mismo, en la página de inicio tiene un enlace, va a ellas y hay una clasificación de webs interesantes pues para matemáticas, para física, para filosofía, para estudios clásicos, para tecnología. Pulsa ahí y aparecen unas cuantas webs. Normalmente no todas las webs disponibles para cada una de las áreas, pero bueno, pues alrededor de como mínimo hay aproximadamente una docena de webs por cada una de las áreas, con un pequeño comentario en el que de alguna forma pues ya te orienta para saber si en esa web puede haber lo que tú estás buscando. Ese es un segundo grupo de materiales. Un tercer grupo de materiales son los proyectos
los proyectos educativos, proyectos que son proyectos interdisciplinares, proyectos que normalmente se hacen para trabajar varias áreas. Ya estamos hablando de un tipo de trabajo diferente, porque ya afortunadamente además cada vez es más amplio el número de centros y el número de equipos docentes que trabajan en este sentido, y bueno, pues bajo un determinado tema se incorporan trabajos para diferentes áreas. Bueno, estos proyectos en la actualidad pues todavía estamos ahí en un periodo en el que probablemente dentro de poco vayamos a tener que hacer un cambio, porque inicialmente el número de proyectos era menor, pero está creciendo mucho. Hay muchas personas que están, ya digo, este tipo de trabajo, el aprendizaje basado en proyectos, pues está desarrollándose bastante en los últimos tiempos. Entonces va a ser necesario entrar en una clasificación un poquito más diferenciada de la que ahora tenemos. Pero bueno, en la actualidad entra en ese tercer cuerpo de elementos y localiza pues los proyectos que le puedan interesar, ¿no? Pues lo que sea, hay un proyecto, por conocer uno en el que nosotros hemos participado, el World Mobile City Project, que es un proyecto traducido al castellano sería proyecto de ciudades del mundo con móviles. Es un proyecto en el que se incorporan distintas aplicaciones para conocer las ciudades, distintas aplicaciones móviles que nos permiten movernos por las ciudades. Es un ejercicio de geolocalización de distintos hitos en las ciudades, a las que cada uno de esos sitios pues se puede hacer un trabajo histórico, tecnológico. Bueno, pues es muy interdisciplinar. Bueno, pues localiza ese proyecto, que está también brevemente descrito, y si le parece interesante pues ve la manera de incorporarse a él. Bueno, hay proyectos también para todas las áreas y para todos los niveles y como digo, pues cada vez este es un trabajo en el que se está creciendo. Otro campo que también hemos diferenciado ahora, porque inicialmente pues no lo habíamos considerado tan importante, es el de las aplicaciones para móvil o aplicaciones para trabajar en el ordenador. Cubren también un amplísimo abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un apartado en el que pone herramientas y tutoriales. Pulsa ahí y se encuentra pues herramientas para crear páginas web, herramientas para crear pues yo que sé, para poner subtítulos en un vídeo, herramientas para edición de vídeo, herramientas para editar podcast. Cada una de esas herramientas hemos tratado de colocarle un enlace a distintos tutoriales para que no solamente se puedan conocer y descargar y utilizar, sino que bueno, pues puedan aprenderse un poquito la utilización, el manejo, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, como contenidos, eso es lo que se puede acceder. Pero luego hay un par de secciones, una sobre todo que nos parece interesantísima, bueno, es quizás pues una de las que le da más sentido al proyecto y en las que se hace visible que el proyecto es un proyecto con sentido y basado en la realidad, que es la que llamamos la gente de la tribu. En la gente de la tribu lo que hacemos es una pequeña reseña de una persona, o mejor dicho, hacemos o nos hacen personas, profesores, profesoras en activo, casi siempre profesores o profesoras en activo. También hay el caso de algún profesor o alguna profesora jubilados que han aparecido en esa sección, que son personas que están trabajando y que están trabajando de una manera colaborativa y completamente en sintonía con lo que es Educatribu, es decir, personas que ponen sus recursos, sus materiales a disposición de la comunidad y que, bueno, pues se presentan un poquito lo que es su trabajo, en qué nivel están trabajando, en qué asignatura, y ponen también a disposición del público lo que son sus creaciones, lo que son sus aportaciones. En unos casos son blogs, en otros casos pues son cosas muy variadas, ¿no? Hay multitud de profesores. En la actualidad creo que llevamos ya 53 o 54 reseñas publicadas y tenemos preparadas todavía unas cuantas más y esperamos seguir con esta sección
porque cuando arrancamos pensamos que sería una sección con una vida corta, pero nos estamos dando cuenta de que no es así. Es decir, que cada vez hay más personas que se pueden incorporar conforme vamos conociendo a algunas de las personas que han aparecido en la sección, nos ponen en contacto con otras. Es decir, que es francamente gratificante el trabajo para desarrollar esta sección, por una parte porque conoces a muchas personas y estableces muy buenas relaciones, y por otra parte porque son personas con las que compartes pues las aspiraciones principales del proyecto, ¿no? Y bueno, pues esto hay otra pequeña sección que es de opinión, en la que tratamos de resaltar noticias importantes, o en la que tratamos de resaltar opiniones importantes o tratamos de tocar temas que en un determinado momento pueden tener más o menos interés, o que son de actualidad. En ocasiones pues informamos, yo que sé, por ejemplo, ahora están siendo unas jornadas de robótica en La Muela, organizadas por el Colegio Gil Tarín y algunas de las personas que han colaborado también en Educatribu. Y bueno, pues ahí tratamos de colaborar, pues eso, con la difusión y la propaganda un poquito de este tipo de iniciativas. Tenemos también, hay 4 colaboradores, uno de los cuales sois vosotros, que tienen un pequeño banner en nuestra página, pues porque consideramos que son proyectos de alguna manera amigos, hermanos, o como queramos llamarlo, ¿no? Con los que compartimos también pues aspiraciones. Y bueno, esencialmente ese es un poquito el proyecto ahora. Ahora entiende, Jaime, por qué es una plataforma y no un blog, ¿no? Porque claro, es que realmente cuando lo cuenta Virgilio no hay más que estar en silencio, porque es una auténtica pasada lo que tienen ahí, y la cantidad de que vas haciendo clics y vas encontrando cada vez información más interesante, material interesante y opiniones interesantes. Así que la verdad que... Yo, Carlos, te puedo decir que puedo perder ratos enteros muertos paseándome por la sección de proyectos que me encanta. Llega a encontrar uno que ya conocía por otros medios, pero me sorprendió verlo aquí, que era el del juego de rol del Ministerio del Tiempo, que precisamente lo crea un profesor en secundaria. Hay maravillas. Además suscribo lo que dice Virgilio, de que es una sección que se está yendo de madre. Hay que organizarla, porque es una maravilla lo que está apareciendo por ahí. Y luego eso que tanto estamos reclamando de alguna manera, y que al principio de este mismo programa lo hemos dicho, la difusión, de alguna manera que es lo que esta profesión y lo que se hace, que salga más allá de nuestro círculo interno, y que la gente se quite un poco el prejuicio de que lo que se hace en las escuelas es ir a contar una historieta. No, se hacen muchas más cosas, hay cosas muy divertidas, muy interesantes, y que además puede hacerlo mucha más gente que no solamente los que nos dedicamos a la educación. Entre otras cosas porque se comparte, fíjate, Jaime, o sea, claro. No es algo que esté ahí encerrado cada uno en su cubículo. Yo creo que esa es una de las ideas clave, ¿no? El ver cómo el colaborar potencia la inteligencia colectiva de una manera... Bueno, es que de verdad que la experiencia es muy gratificante por esto, ¿no? Porque, bueno, en parte por lo que comentabais ahora, ¿no? Porque ves gente buenísima que crea unos materiales de una calidad, de altísima calidad, y que no tiene ningún reparo pues en eso, ¿no? O sea, que no vive de los royalties o del copyright, es decir, que simplemente desarrolla un trabajo como profesional de la educación y se considera suficientemente compensado socialmente por tener la oportunidad de participar en el proceso educativo, y no tiene ningún inconveniente en que, bueno, pues en que quien pueda y necesite utilizarlo, lo utilice sin ninguna cortapisa, sin ninguna dificultad. Yo creo que eso que está pasando mucho, yo creo que es un proceso que va más, es un proceso del que me da la impresión de que las autoridades educativas se enteran poco, particularmente se han enterado muy poco pues las diferentes administraciones del PP, con una concepción
completamente, a mí me parece ya anticuada, sino digamos del neandertal, ¿no? Sobre lo que tiene que ser la educación y lo que tienen que ser las sociedades del futuro, la sociedad del conocimiento. Bueno, entonces el ver cómo ese proceso está vivo, está viviendo, está creciendo, está explotando, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Y poder formar. Bueno, lo nuestro es una aportación francamente humilde, ¿no? Porque de alguna manera no somos nada más que un escaparate. Lo importante es lo que se está haciendo en los centros y la cantidad y el desarrollo que está tomando eso, ¿no? La masa crítica que hay detrás de todo eso ya, ahora, hoy por hoy. Sí, pero de alguna forma es lo que también comentaba Jaime, es decir, lo importante es lo que se hace en los centros, pero por lo menos yo diría que hasta tan importante es dar visibilidad a eso que se está haciendo en los centros. Y bueno, vuestra plataforma es un método, un medio más para poder dar esa visibilidad, no solo a nivel informativo, sino a nivel pues cooperativo, que es la parte, yo creo que incluso más importante, de decir, bueno, estamos haciendo esto y además te lo pongo lo suficientemente fácil como para que si tú lo quieres hacer, porque estás empezando, porque a lo mejor no se te ha ocurrido por la razón que sea, pero tienes esa inquietud, puedas llevarlo a cabo, y eso es magnífico. Efectivamente, la satisfacción mayor es esa, ¿no? El verte pues todavía formando parte un poco de todo esto que está tan vivo y que va tan adelante, ¿no? Y en esa visibilidad, Virgilio, hablando un poco así de números, aunque a veces tú has transmitido más sentimientos y sensaciones que números, pero ¿qué tipo de visitas, de número de visitas o de colaboradores tenéis? Así, te pillo un poco en frío. No, en este momento hay 2.100 personas registradas en Educatribu. Bueno, tenemos también, por supuesto, ¿no? Pues como cualquier proyecto ahora, tenemos nuestros perfiles en las redes sociales, en Facebook, pues creo que tenemos unos 3.000, casi 3.000, sí, 3.210 o 3.209 o algo así seguidores. En Twitter andamos alrededor de los 1.000, creo que no sé si los hemos rebasado o estamos muy cerca de rebasarlos. También estamos presentes en Google+, ahí es más complicado. Sí, tiene menos movimiento esa red social. Por lo que se refiere a enlaces web, pues yo creo que habrá disponibles varios cientos. Por lo que se refiere a recursos educativos, pues yo creo que, o sea, lo que son la primera parte que hablábamos de archivos, yo creo que ahora ya andaremos muy cerca de los 1.000 recursos educativos colgados. Bueno, está tomando un cierto volumen y, pues como decía al principio, ¿no? El proyecto tiene en este momento, el 1 de marzo cumplirá 2 años desde que la página web se puso en marcha, 3 años desde que empezamos a pensar en él, pero desde que la web se puso en marcha en marzo, el 1 de marzo vamos a cumplir 2 años y por lo tanto pues todavía de alguna forma pues está en un momento que no es la madurez, digamos, estamos todavía en el momento de empezar a ser un proyectito ya un poco más serio. También hay que decir que el diseño de la web que actualmente tenemos pues es bastante más, digamos, de mayor calidad. El primer diseño pues lo había hecho yo y mi capacidad pues es bastante limitada en este terreno. Afortunadamente, en el tiempo que hemos estado trabajando, pues hemos encontrado también colaboraciones o personas con la posibilidad y con el tiempo, con la disponibilidad de tiempo suficiente como para poder echar una mano. Y bueno, pues encontramos a Ángel Tambo, es un profesor en activo, un maestro de primaria que, bueno, pues tiene unos conocimientos muy amplios de programación y él se entusiasmó cuando conoció nuestro proyecto y en el momento en el que tuvo posibilidad de echarnos una mano, nos prometió que nos haría una web desde cero para que estuviese lo más adaptada posible a nuestras necesidades reales, y así lo ha hecho, ¿no? Y acabamos de inaugurar el proyecto y francamente estamos muy contentos, pues porque nos parece que es bastante más funcional
en la actualidad que anteriormente, y porque, bueno, pues de alguna manera también es un trabajo hecho con afán de colaborar, ¿no? Que participa del espíritu de todo el equipo, de todo el grupo. Y bueno, pues esas serían un poquito los niveles, las cifras en los que nos estamos moviendo. Ya digo, no es un proyecto pleno, pero creo que es un proyecto que ya comienza a tener cierta seriedad, ¿no? Sí, habéis tenido también repercusión no solo a nivel regional, que habéis aparecido pues en bastantes medios, sino también a nivel nacional, ¿no? En algunas revistas, con colaboradores o colaboraciones en otros... Sí, eso tiene que ver también con las personas que aparecen en la gente de la tribu. Inicialmente, pues nos comenzamos a mover con personas conocidas de por aquí, de nuestro entorno, y amigos de amigos, y en la actualidad, pues, ya digo, las personas que aparecen son prácticamente de todos los rincones del estado, sin personas a las que en directo no hemos visto nunca, pero con las que pues hemos tenido intercambios muy 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 provechosos y muy muy gratos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco resultado también pues de la difusión esta que comentabas, tanto en Educación 3.0, en otras revistas especializadas que han ido haciéndonos menciones. Y bueno, pues conforme de todas las maneras también hay momentos en los que alguien conoce el proyecto, algún medio conoce el proyecto en un lugar donde no te lo esperas, y bueno, el proyecto yo creo que bastantes ocasiones, casi siempre cae bien, parece un proyecto pues interesante, cuando menos bien intencionado, y es un proyecto pues que recoge simpatías y que no resulta complicado que las personas pues lo difundan, o medios de más o menos de comunicación más o menos relacionados con la educación o interesados en la educación pues nos hagan el favorcillo ese de presentar una pequeña reseña que da lugar pues a nuevos territorios, a nuevas personas, al alcance de nuevas personas a las que el proyecto llega y se pueden incorporar de una forma o de otra, ¿no? Y una curiosidad... Digo que para nosotros son importantes las personas que facilitan materiales y recursos, son importantes las personas que aparecen en la sección de la tribu, pero también son importantes las personas que sencillamente usan el proyecto para lo que sea, para sus fines, para trabajar con sus hijos en casa, para un estudiante que en un determinado momento pues encuentra un material que le viene bien para preparar un tema, un profesor que le viene bien para preparar una clase. Igual nos da, ¿no? Pero los usuarios son los que dan sentido al proyecto. No, yo te quería preguntar que con relacionado a esto que hablas un poco de la expansión y del eco que se hace en algunos medios, ¿te ha sorprendido alguna llamada o algún mail de, pues no sé, de Ecuador, de China o de algún país ahí un poco raro que digas, anda, ¿y esto es cómo se han enterado de este proyecto? ¿O? En la actualidad está relativamente extendido, claro. Estamos hablando de unas cifras pues como las que estamos hablando, ¿no? De 2000 y pico personas registradas. Pero entre esas personas registradas, de vez en cuando revisas los correos electrónicos, porque no tienes otra referencia para saber de dónde son, no le preguntas a nadie dónde vive, pero claro, por la extensión del correo, y ves correos de Rusia, correos de Polonia, correos de bastantes países del este, que sí que me han resultado muy chocantes, y supongo que serán estudiantes de español o de centros de español en esos países. La verdad es que el español y la comunidad hispanohablante pues a nivel mundial tiene ya un cierto atractivo, y porque el hecho de que se haya desarrollado o de que haya usuarios en Latinoamérica pues no te extraña tanto, ¿no? Pero el hecho de que haya personas en Rusia, en Polonia, en Ucrania que se registran con intención de utilizarlo, sí que me ha parecido muy, muy llamativo, y supongo que tiene que tener relación con eso, que serán estudiantes de español o profesores de español o
alguna cosa. Sí, pero aún así, claro, encontrar la plataforma en Rusia, aunque seas estudiante de español, tiene que ser... Bueno, Jaime, que estás por ahí un poco en silencio, escuchando atentamente, ¿alguna cuestión tienes por ahí en el tintero? Pues la verdad es que ninguna, porque Virgilio nos ha hecho un repaso y un viaje estupendo por Educatribu. Yo tenía una